Bien, como hemos ya anunciado, pues hoy se conmemora el Día Mundial del Corazón, se celebra cada 29 de septiembre para concientizar a la población sobre las enfermedades cardiovasculares. Vamos a entablar ya la comunicación a esta hora. Agradecemos al doctor Marco Almería Estrada, médico cardiólogo, especialista en políticas de salud pública. Doctor, muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Estimado Lizardo, muy buenas tardes a ti y a todo el público que nos acompaña. Bien, hoy es una fecha muy importante y sobre todo de reflexión y de concientización también, doctor, porque lamentablemente estas enfermedades cardiovasculares, los infartos, han aumentado, ¿no? No solamente en el Perú, sino a nivel mundial y sobre todo en los jóvenes. ¿Es así, doctor? Así es, cada vez es más frecuente entre los jóvenes. En el Perú estamos teniendo en promedio 100 infartos cada día, 30 mueren antes de llegar a un hospital a recibir atención especializada. En el mundo, para este año 2025, se calcula, 20 millones de fallecidos por problemas del corazón. Y a los factores de riesgo tradicionales que nosotros conocíamos, como por ejemplo hipertensión, diabetes y colesterol alto, se ha agregado otros tres factores que están haciendo que población joven ahora tengan infarto. ¿Cuáles son esos tres nuevos? El estrés, el sedentarismo y el sobrepeso u obesidad. Esos tres factores son los que ahora están haciendo que cada día más tengamos pacientes que fallecen o que quedan con discapacidad luego de un infarto cardíaco. Así es, ¿no? Y la preocupación es en que quizás no haya esta costumbre, se ha acostumbrado incluso a la alimentación, siempre uno decía del niñito, el más gordito es el más saludable y no es así. Y es depende de la alimentación y como usted le dice también es la falta de hacer más ejercicios. Hoy los jóvenes pocos hacen ejercicios, lamentablemente porque están más preocupados en lo que es la tecnología, ¿no? Hemos perdido el control que teníamos sobre los factores de riesgo. Ujú. En el único que hemos mejorado un poco es en que la gente ha dejado un poco de fumar, El pero tabaquismo, hemos ¿no? perdido porque, por otro lado, mucho estrés. Hay estrés laboral, estrés económico, estrés académico, estrés social, en fin, todo está contribuyendo al estrés, está creciendo mucho. Sobrepeso, obesidad, cifras del Estado, dice que el 75% de los mayores, o sea, las personas adultas, tienen sobrepeso, obesidad. Después de México, la segunda cifra más alarmante de Latinoamérica. Y el hecho de que sí, cada vez tenemos menos espacios para hacer Infarto. actividades físicas, deportivas, ya no es como antes, que había canchas libres, ahora no, todo se alquila, y si no tienes plata no puedes hacer actividad física, y eso está contribuyendo a que estemos perdiendo la guerra contra las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, también nos está pasando que en todo el Perú tenemos más o menos 8.500 establecimientos de salud. De esos 8.500 establecimientos de salud, solo en el 30% de esos hay un electrocardiógrafo y solo el 10% hay un cardiólogo que tiene la capacidad de hacer diagnóstico. Y de esos, solo el 2% tienen equipamiento como por ejemplo sala de hemodinamia, equipo para angiógrafo para hacer el cateterismo cardíaco, colocar stent y salvar una vida. Entonces, también por el otro lado, la tecnología y la pericia de un cardiólogo no lo tenemos a la mano. Entonces el público, la gente nuestra, está en una encrucijada, porque por un lado los factores de riesgo incrementan la presentación de infartos cardíacos, por otro lado la brecha se incrementa porque no hay los espacios donde estos infartados puedan atenderse. El INCOR está colapsado, el Almenara está colapsado y son los únicos dos lugares del Perú donde se hace cateterismo cardíaco y se coloca stent 24/7. En todos los otros hospitales solamente atienden, es decir, donde hay cateterismo de día. El Rebagliati, por ejemplo, que es un inmenso hospital, solo hace cateterismo cardíaco de día. O sea que si te infartas de noche, mala suerte, no hay quien te ayude. Porque, Entonces la situación está crítica. Y en crítica. el MINSA, ni hablar, no hay un solo hospital de Tumbes a Tacna, de Lima a Iquitos,
que haga cateterismo cardíaco 24/7, ni uno, ni uno. Los que tenemos acá, como por ejemplo Loaiza o 2 de mayo, solo atienden de día y algunos días de la semana. Si te infartas de noche, mala suerte. Ahora, doctor, ¿cómo podría ser un control? O nos están escuchando, por ejemplo, los jóvenes, la costumbre de ir al médico para un chequeo, por ejemplo, sin no tener ningún síntoma, ¿no? Como prevención. Hoy por hoy ya sí, claro, hay que hacer prevención. En el caso de los varones, con más razón, ser varón es una condición o factor de riesgo versus las mujeres. Las mujeres tienen estrógeno, que es una hormona cardioprotectora, por eso es que hay más infartos en varones que en mujeres. Pero en las mujeres, cuando se presenta un infarto, es más catastrófico y no duele el pecho, generalmente duele el abdomen, a diferencia del hombre que es menos catastrófico el infarto y le duele el pecho. ¿Cómo controlarse? Bueno, mire, en realidad, si tenemos el antecedente familiar, que en la casa papá, mamá, los abuelos han tenido un infarto, el joven tiene que comenzar a hacerse una prueba de esfuerzo después de los 35 años, ¿no? Cada 5 años, pero después que supera los 45 años ya tiene que hacerse una prueba de esfuerzo cada 2 años. Si tiene diabetes o hipertensión arterial, hay que controlar esos valores porque si no los controlan adecuadamente, te predisponen a hacer un infarto cardíaco en el futuro. Obviamente hay que dejar de fumar, es muy importante el control del estrés, es difícil, pero hay que controlar ese estrés y hay que hacer actividad física. Y claro, un buen indicador es el peso de la persona. Claro. Tenemos mucho paciente con sobrepeso, mucho paciente con obesidad, y ese es uno de los factores que ha permitido, ha logrado que se acreciente mucho la presentación de dolencias cardíacas. Entonces, ya si un joven tiene sobrepeso o obesidad, tiene que saber que de todas maneras tiene que visitar al cardiólogo para que lo oriente, le haga una prueba de descarte y a la nutricionista para buscar recuperar el Claro. peso. Importante, un dato importante. Si usted es mujer y nos está viendo en estos momentos, agarre un centímetro y mírase el perímetro abdominal. El centímetro tiene que pasar por el ombligo. Y si usted es dama, no puede tener más de 88 centímetros. Pues si usted tiene más de 88 centímetros, ya tiene factor de riesgo cardíaco. Y si usted es varón y ha agarrado el perímetro, la cinta métrica y se la está pasando por el ombligo, no tiene que tener más de 102. Si usted tiene más de 102, ya tiene usted riesgo de tener un infarto cardíaco. Mire, muy, muy interesante ese dato, doctor Almerí. Ahora, 88 y 102, así es. 88 mujeres, 102 en varones. Varones, Ahora, así es. doctora Mary, ¿cuál es la diferencia? Porque siempre hablamos con estos términos, ¿no? De un infarto a un ataque cardíaco. Son cosas diferentes. Un paro No, son lo cardíaco, por mismo. decirte, un paro cardíaco con un Ah, claro. infarto. Así, ahí sí hay diferencia. Ujú. El infarto cardíaco o el ataque cardíaco ocurre cuando una arteria del corazón tiene arterias chicas llamadas coronarias, cuando se tapa, entonces el sector que irriga, que oxigena esa arteria se va a necrosar o se va a morir. Entonces ahí estamos hablando de un infarto cardíaco ahora, pero la arteria que se tapa puede ser una arteria chiquita o una arteria mediana. Si se tapa una arteria chiquita, el infarto va a ser pequeño y probablemente la persona sobreviva. Pero si se tapa una arteria mediana o grande, el infarto va a ser grande y probablemente pueda comprometer el 30% de la masa total del corazón. Si eso es así, lo conocemos vulgarmente como infarto fulminante. Ese sí puede matar inmediatamente, que es normalmente el 10% del total de infartos. Y cuando el infarto es grande, más del 30% de la masa total del corazón, ese infarto fulminante altera el funcionamiento del corazón, a diferencia del infarto chiquito, que el corazón sigue latiendo. En el infarto grande, el corazón sigue latiendo, pero no mucho tiempo más, algunos minutos, algunas horas más, y luego, como no puede hacer ese sobreesfuerzo, porque no puede compensar ese 30% que se está muriendo, el corazón completo se detiene y a eso ya lo llamamos paro cardíaco. En el paro cardíaco, el corazón no se contrae, no hay latido, no se bombea sangre y sobreviene la muerte cerebral en 5 minutos, a diferencia del infarto, que el corazón, a pesar de tener un área pequeña o mediana infartándose, necrosándose, él sigue bombeando la sangre a todo el organismo y por eso es que la persona sobrevive.
Ujú. Bien, doctor, y ahora en nuestro país pues hay excelentes médicos, uno de ellos es usted, médicos cardiólogos. Gracias. Hemos avanzado bastante en lo que es las tecnologías, las operaciones, sobre todo al corazón. El INCOR es una institución también de prestigio, ¿no? Con grandes médicos profesionales, incluso con trasplante al corazón, doctor, se ha avanzado bastante. Sí, es decir, tenemos efectivamente bastantes logros, tecnología y conocimientos. El gran problema que tenemos en el Perú es la inequidad. Es decir, hay sectores, Lima, por ejemplo, que tiene efectivamente el INCOR, que tiene equipamiento moderno, médicos que se han especializado en el extranjero y que ahora atienden a los limeños, pero hay sectores del Perú, le pongo un ejemplo, Iquitos, Ujú. ¿no? Madre de Dios, Cajamarca, Amazonas y varias otras regiones del Perú donde no solamente no hay cardiólogos, sino que tampoco hay electrocardiógrafo, mucho menos ecocardiógrafo o equipo de hemodinamia. No hay cómo hacer un cateterismo cardíaco de rescate al paciente que se está infartando. Entonces, hemos crecido de manera desigual. Hay sectores que efectivamente tienen este acceso y hay otra gran mayoría de peruanos que Centralismo, no tiene ¿no? Una acceso vez más el al central. centralismo, doctor, ¿no? Una vez más Así el es. centralismo donde en Lima, y hablemos en este tipo de enfermedades, pues que se puede dar en cualquier lugar del país, sobre todo las zonas más alejadas, es más difícil, donde, como usted lo está explicando muy bien, puede haber todo este tipo de herramientas para poder salvar las vidas. Tienen que muchas veces llegar a Lima, ¿no? Y es muy dificultoso. Sí, para eso se inventó el sistema de referencias y contrarreferencias, que aprovecho este medio para decirle al ministro de Salud que no funciona. Es decir, si una persona en Puno o en Cusco está teniendo un infarto cardíaco y necesita un cateterismo, Ujú. tiene que ser referido desde ese lugar hasta el INCOR de Lima y la respuesta cuando se hace el trámite de la referencia siempre es la misma, no hay cama, no hay cama, no hay ambulancia aérea, etcétera. Entonces siempre hay una excusa para no atender al peruano que tiene un infarto lejos de Lima y necesita venir para que se le atienda inmediatamente. Porque fíjese, si nosotros atendemos a un infartado dentro de las 6 horas de iniciar el infarto, lo salvamos al 100%, Ujú. porque el infarto no ocurre en un momento. El infarto ocurre en 6 horas, es decir, se tapa una arteria del corazón, las células musculares comienzan a morirse, pero no se mueren inmediatamente, tardan 6, 8 horas. Entonces, si en ese periodo yo logro abrir esa arteria coronaria que se tapó y vuelve a entrar sangre con oxígeno, recupero a esas células que no terminan de necrosarse o morir. Claro, pero si no hago nada y el trombo sigue tapando la arteria coronaria y la célula muscular cardíaca se queda finalmente sin oxígeno 6, 8 horas, termina por necrosarse, por morir, y eso no se recupera nunca jamás. Ese sector del corazón no va a contribuir al mecanismo de contracción que hace el corazón para lanzar la sangre. Todo lo contrario, dificulta la contracción. Y lo que vamos a tener es una persona con insuficiencia cardíaca porque no tiene la capacidad de bombear sangre y se limita. Si antes era un estibador, cargador, trabajaba haciendo un esfuerzo, ya no va a poder trabajar y tampoco sostener su hogar. Entonces, Claro. por eso es que es clave descentralizar la tecnología, las atenciones en las enfermedades del corazón para que todos los peruanos tengan acceso a un mejor tratamiento cuando se infartan. Ahora, doctora Meri, a raíz de sus declaraciones, ha dado en nuestro WhatsApp, nos están escribiendo, hay mucha gente seguramente se ha preocupado, pues ha agarrado su centímetro, hay, por ejemplo, las mujeres que están sobrepasando los 88 y los hombres están sobrepasando los 102. Dicen, ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Ir a un médico? ¿Cuál sería su recomendación a priori? Sí, hemos realizado varios estudios en el país y nos hemos dado con la sorpresa que estas cifras son las cifras límite. Por encima de 88 centímetros de perímetro abdominal en las mujeres, nosotros consideramos factor de riesgo grave para la posibilidad de tener un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Tienen que incrementar la actividad física, tienen que ir a un nutricionista, tienen que ir a un cardiólogo para que le hagan una prueba de esfuerzo y contribuir mucho con la dieta. O sea que estamos abandonando mucho la alimentación peruana, la tradicional, la que preparamos en casa, versus la comida ya preparada, elaborada, que ya sabemos es rica en grasa Claro. trans, en carbohidratos y demás, y que está provocando este incremento de actividad, perdón, este incremento del peso. Entonces, hombres y mujeres tenemos que retrotraernos
a lo que hacíamos antes. O sea, hacíamos actividad física, caminábamos, hoy todo es mototaxi, ya no queremos caminar, queremos que tomar el micro, el bus ahí en la puerta de la casa, comemos pizza, butifarras, comemos cosas que tienen exceso de sal y azúcar, pensando que Claro. porque aparece en la propaganda comercial, ya eso es bueno, y eso no es así. Eh, eh, Tenemos eh, que volver a la comida tradicional Claro, peruana para es que... bueno la gastronomía de nuestro país que es conocida mundialmente, pero también hay que tener sus reparos, ¿no? Por ejemplo, esa publicidad que se ha dado constantemente de haber ganado el desayuno más pan con chicharrón, pero de vez en cuando se puede comer pan chicharrón o toda la semana su pan con chicharrón, con su camote, indudablemente, y como se dice también una comida taipá, ¿no? Al hombre sobre todo le gusta comer o repetir sobre todo cuando le gusta un alimento. Entonces hay que tener, muchas gracias doctor, todas estas recomendaciones que le das a los jóvenes, practicar deporte, seguir con una alimentación sana, saludable y es bueno también pasar por el médico, ¿no? Para ver el riesgo que pueda tener, doctor. ¿Algo más que quisiera comentar, doctor, finalmente? Sí, miren, la enfermedad más prevalente del Perú, la número uno es la hipertensión arterial. Y no puede ser que los grandes hospitales de Perú, de Lima y de provincias también no tengan ese equipo que se llama equipo MAPA o que sirve para el monitoreo de la presión arterial. No, no puede ser, o sea, 2 de mayo, Loaiza, tengan uno o no tengan ninguno, están malogrados. Los de salud no compran. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico a los hipertensos del Perú? No está bien decirles que se tomen la presión en un papelito y que lo traigan anotado, porque las personas no saben tomarse la Uh presión -huh. y nos inducen a error. Entonces es urgente que las autoridades, gobiernos regionales y el gobierno nacional evalúen esa situación hoy, que es el Día Mundial del Corazón, porque los tenemos muy abandonados en el control de los factores de riesgo y la hipertensión arterial es uno de ellos. Doctor, muchas gracias, como A siempre, usted las gracias. aquí estar en RCR una vez más. Muy agradecido por su Gracias a participación. usted. El doctor Marco Buenas Almería tardes. Estrada, buenas tardes, doctor, médico cardiólogo especialista en políticas de salud pública.